¿Qué es una variable numérica continua? Una variable es continua cuando entre dos valores posibles de la variable, ésta siempre puede tomar cualquier valor intermedio. Es bastante frecuente que las variables continuas se expresen con números enteros, pero eso no significa que no pueda haber valores intermedios. Por ejemplo, la altura de una persona puede ser de 172 o 173 centímetros, pero también cualquier valor intermedio, 172,3 o 172,81, siempre entre dos valores, incluso entre estos dos, fíjese, entre 172,3 y 172,81 podríamos pensar un valor intermedio. Por ejemplo, denme uno. Cri, ¿cuál sería un valor intermedio entre estos dos? 172,5. Perfecto. 172,5, 172,55, 172,55, 55555. O sea, ven que siempre voy a poder encontrar un valor intermedio entre dos propuestas de valores. La variable es continua. Puede tomar todos esos valores. En general, por ejemplo, la altura se mide en números enteros. Entonces pongo, si lo mido en centímetros, 172 son 173. Pero tengan por seguro que el que figura con una altura 172, con total certeza le podría decir que no mide 172, que probablemente mida 172,1354385. ¿Lo puedo medir así? No, porque eso ya depende del instrumento de medición, incluso de los objetivos del estudio. Ahora, la variable es continua, por más que se exprese así en números enteros. ¿Me siguen? Sí, profe. Bien. Sí. Son variables continuas: el peso, la edad, la altura de las personas, el ancho, el largo, el volumen de un objeto, los ingresos o egresos. O sea, en general, todo lo que podemos medir son variables continuas. O sea, por más que se expresen en números enteros, siempre es posible hacer valores intermedios. Entonces, de esa manera podríamos decir que es prácticamente imposible encontrar a dos personas que tengan exactamente la misma altura. Pero mi vecino mide lo mismo que yo. Yo mido 1,75, mi vecino también. Seguramente yo no mido 1,75, probablemente mida 1,74, 3,284, y mi vecino tenga otra medida similar. Muy parecida, incluso puede ser imperceptible según el instrumento de medición que tengamos, pero seguramente nunca iguales. Esto me da la pauta de que en general no se pueden repetir dos medidas y que por lo tanto no podemos hablar de la frecuencia de una medida, de una frecuencia de una variable, de un valor de la variable continua, de un solo valor. Eso mismo implica que tengamos, a la hora de representarlo, que tendremos que agrupar los valores. Que tengamos que decir que hay personas que miden, por ejemplo, entre 170 y 175 centímetros, otras que están dentro del intervalo 175, 180, etcétera, etcétera. Vamos a un ejemplo. Los pesos de los alumnos varones de un cuarto grado de un colegio son los siguientes. Este es el relevamiento en crudo. Los pesos, fíjense que lo puse en números redonditos: 67, 57, 64, 73, etc. Este es el relevamiento en crudo y en números redondos. Ahora, este que pesa 67, probablemente pese 67 kilos con 351 gramos. ¿Lo puse? No, redondeamos. Pero la variable es claramente continua. Primer proceso en el ordenamiento para el posterior
la posterior construcción de tablas, gráficos o parámetros, cálculo de parámetros, es ordenar los datos. Entonces, lo primero que voy a hacer es ordenar los datos de menor a mayor. Para las variables discretas era lo mismo, ¿no? Ordenamos de menor a mayor. En aquel caso ordenamos la cantidad de hijos de 0 hasta 9. En este caso voy a ver el menor valor que aparezca y el mayor. Si los ordeno, si los cargo en Excel y los ordeno, eso es bastante fácil. Recuerda que selecciona los datos, pone ordenar de menor a mayor y ya los tiene ordenados. Voy a ver que el alumno más pesa 51. Y el más pesado, 84. 84. ¿Me sigue? Sí. La lista entonces de los datos, arrancando en el menor, y que el límite inferior, se llama así, 51, hasta el mayor, el límite superior de esos datos, que es 84. La diferencia entre ese límite superior y el inferior, entre el 84 y 51, es 33. Eso es el rango. ¿Me sigue? Sí. 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 Entonces, la lista que va de 51 a 84, la diferencia entre los dos extremos, entre el límite superior e inferior, es 33, eso se llama rango. O sea, nuestros valores van de 51 a 84. Luego se determinan los intervalos, o sea, a ese rango lo voy a dividir en intervalos para incluir dentro de cada intervalo, posteriormente, a los datos que caigan en él. ¿Cuántos intervalos? Bueno, acá no hay una receta. Podríamos decir, podemos decir que es aconsejable, a modo de consejo, tomar entre 6 y 12 intervalos. O sea, voy a dividir ese rango entre 12 intervalos. A los efectos de que me queden números redonditos, más lindos, más presentables, más lógicos, si se quiere, voy a arrancar desde los 50 kilos hasta hasta los 85. Entonces, si arranco entre 85, entre 50 y 85, tomando intervalos cada 5 kilos, voy a ver en el primer intervalo, que será el que va entre 50 y 55, cuántas personas están incluidas, cuántos datos de ese intervalo. Fíjense cómo se escribe el intervalo. Arranca con un corchete, eso significa que esto arranca desde los 50 kilos ¿Me sigue? Sí. Sí. Vamos a verlo en el gráfico. Entonces, ordené los datos, eso no está acá, están los datos en crudo, tendría entonces una fila acá de Excel con todos los datos, son 63 datos en total, o sea, 63 filas con los datos en crudo. Los ordeno, veo que arrancan en 51, llegan hasta 84. Por lo tanto, defino a partir de ahí intervalos de clase. ¿Cuántos? 3, 6, 7 intervalos. Es un número razonable. Cada 5 kilos, porque se corresponde a la forma en que ordenamos
o que nos resulta más accesible la información. O sea, tomo intervalos entre el espectro de datos que tengo, todo el rango de datos, recuerda que íbamos de 51 a 84, están incluidos acá, y me fijo en el primer intervalo cuántos datos caen en él. Entonces, aquel que pesaba 51, los que pesaron 52, 53, 54, entran dentro de este intervalo. Como estoy trabajando con números enteros, los que valen 55 ya entran dentro del otro. ¿Le sigue? Sí, sí. Bien. Entonces, ¿cuántos alumnos pesan entre 50 kilos inclusive y 55 no inclusive o exclusive? Bueno, 4. Esa es la frecuencia de ese intervalo. Entre 55 inclusive y 60, 9. Entre 60 y 65, 11. Esto es la frecuencia de cada intervalo de clase. Obviamente, al sumar todas las frecuencias de todos los intervalos, voy a tener n, que es el número total de datos. ¿Me sigue? Sí, sí. Bien. Para sacar las frecuencias relativas de cada intervalo, bueno, acá las tomé solamente en decimales y porcentaje, hacemos lo que hicimos siempre. O sea, pongo igual, selecciono la frecuencia del intervalo y la relaciono con el total. Esto es lo mismo que hicimos antes. Y acá empieza a aparecer otra columna a la que denominamos marca de clase. Estos son intervalos de clase. Marca de clase, que es el valor medio de cada intervalo. Y vamos a ver después que es un numerito un numerito que sirve, que es clave para el cálculo de los parámetros posteriormente. Es un numerito que representa al valor medio de ese intervalo. Y la simplificación que vamos a hacer posteriormente es decir, que 0,5 es la marca de clase. Pero profesor, eso no es cierto.
Profe, perdón, Sí, a mí se me cortó justo la comunicación. Yo acá estoy viendo el cuadro, esa de marca de clase lo entendí, que es como una media entre los dos, pero lo que no entiendo es lo que es frecuencia del intervalo, esos números de dónde